Hoy les voy a hablar de una frontera cuyo cruce transformó el mundo. Para muchos científicos, cruzar esta frontera incluso fue un punto de no retorno en la historia de la humanidad a escala de la gran historia de la vida en la Tierra. Probablemente es el evento más importante desde la extinción de los dinosaurios, ya que provocó epidemias que causaron millones de muertes. El colapso de civilizaciones enteras, desplazamientos de poblaciones europeas y africanas y un cambio radical de los ecosistemas a escala global, y en periodos de tiempo extremadamente breves. Incluso le debemos indirectamente la Revolución Francesa, el Carnaval de Río, la pizza hawaiana, el chili con carne y la ratatouille. Este evento conocido como el Gran Intercambio Colombino y que dio forma al mundo, de manera tan espectacular e irreversible como grandes erupciones volcánicas o el impacto de un meteorito, al principio fue desencadenado por unos cientos de hombres que cruzaron un océano. Volvamos a nuestra historia, que inicia a principios del siglo XV, mediante el desarrollo de un nuevo tipo de barcos, las carabelas, con velas cuadradas y triangulares que no solo dependen del viento de popa para avanzar. Son maniobrables y pueden enfrentarse a las olas del mar abierto mientras transportan hasta 150 toneladas de provisiones en su bodega. Antes de la llegada de las carabelas, el mundo era grande y las civilizaciones, en su mayoría, estaban separadas unas de otras por vastos océanos. Europa Occidental y el Lejano Oriente seguían mayormente desconectados, con sus intercambios comerciales e intelectuales limitados por la influencia de las naciones musulmanas. En el centro del Antiguo Mundo controlaban en gran parte el acceso a las rutas de la seda. Al sur, la vasta África subsahariana y sus imperios costeros casi no comerciaban con Europa y eran desconocidos para las civilizaciones de Asia Oriental y Meridional. En cuanto a lo que podríamos llamar el hemisferio oriental y occidental del mundo, el viejo y el nuevo mundo evolucionaban en una total ignorancia de su existencia mutua. Pero con el desarrollo de la carabela en Europa, se hizo posible perder de vista la costa durante mucho tiempo, aventurarse mucho más allá del horizonte en los vastos océanos. En 1492, la expedición de Cristóbal Colón llegó al Caribe tras cruzar el Atlántico con barcos mejorados. Esto va a desencadenar una serie de eventos que, en cascada, tendrán consecuencias a nivel planetario. En tan solo unas cuantas generaciones. Los intercambios y la mezcla que hacen posibles estos barcos de un tipo nuevo transforman radicalmente los ecosistemas y las sociedades de ambos hemisferios, al punto de pulverizar los equilibrios políticos y cambiar para siempre la historia de la vida en la Tierra. Esclavos africanos terminan en las alturas de Sudamérica extrayendo plata de minas excavadas en las ruinas del Imperio Inca, plata que será vendida en China por los españoles. En la Meca, en Manila, como en Madrid, el olor del tabaco de las Antillas se esparce en inmensas volutas de humo. Los comerciantes españoles esperan su porcelana y su seda asiática proveniente de México, porque gran parte del comercio con China se realiza entonces a través de América Central. En el Océano Índico, marineros holandeses usan conchas de las Maldivas como moneda para obtener esclavos de Angola. Lo que muchos ignoran en esa época es que, en las bodegas de los barcos de los conquistadores que regresan de América a Europa, los botines más valiosos no estaban hechos de oro o plata, sino de plantas y semillas. Mientras tanto, en los galeones rumbo al Nuevo Mundo, los pasajeros más peligrosos no llevaban armas ni armaduras, sino que eran seres vivos, invisibles, microbios que habían hecho su hogar en tranquilos animales domésticos. Y que, embarcados sin quererlo en el gran cambio del mundo, van a alterar los equilibrios de los continentes. Porque al pisar el suelo de las Américas, los europeos hacen, sin querer, que se choquen y se mezclen. Dos mundos llenos de ecosistemas, flora, fauna y patógenos que los mantenían y que habían estado separados por millones de años por un océano, sin contacto alguno. Y de repente, en tan solo unas décadas, el caballo, la vaca, la oveja, la cabra, el cerdo, la gallina, el perro y el gato son introducidos en las Américas. Junto con el trigo, el centeno, el arroz, el café, el ajo y la cebolla.
Por otro lado, productos como tomates, papas, frijoles, cacahuates, chiles, papayas, vainilla, cacao, calabazas, yuca, tabaco, girasol, aguacate y camote fueron llevados de América para cultivarse en India, China y el sudeste asiático, antes de ser consumidos algún tiempo después en África, Europa y luego en Australia. Entonces, claro, a lo largo de la inmensidad del tiempo que nos precede, las especies no habían esperado la llegada de los conquistadores para pasar de Eurasia a América. En particular, por el estrecho de Bering o saltando de isla en el Pacífico y viceversa. Estos traslados, muy raros, solo afectaban a pocas especies. Nada tan masivo y rápido había ocurrido hasta entonces. Para comprender la importancia de los primeros viajes transatlánticos, retrocedamos en la historia y enfoquémonos en Cristóbal Colón. Cristóforo, como a veces se le llama, creció en la clase media de Génova, ciudad-estado independiente y potencia marítima que expandía sus comercios en el Mediterráneo y el Mar Negro. Colón no estaba destinado a cambiar el mundo. Aprendiz de tejedor, luego grumete. A los 10 años era corsario durante las guerras de religión en Francia, cerca de los 20 años. Luego, por circunstancias y azar, y teniendo experiencia en el mar, se convierte en comerciante y viaja a Portugal, a Inglaterra y hasta Islandia. Y a los 30 años logra hacerse un lugar en la corte del rey y la reina de Castilla, gracias a los libros y mapas que compra y revende. Al dialogar con intelectuales y poderosos, surge en él la idea de cruzar el Atlántico. Colón siempre soñó con las Indias. Esta región próspera y fantasiosa de Asia Oriental está repleta de productos, especias, sedas, perfumes y vajillas de lujo, que llegan a Europa en pequeñas cantidades y a precios muy altos por comerciantes árabes y venecianos. Como muchos europeos cultos de su época, Colón leyó los relatos de Marco Polo y su libro de las maravillas. A menudo sueña con llegar a las Indias, el sudeste asiático, y aún más lejos, a las míticas Cathay y Cipango, China y Japón. Desde mediados del siglo XV las carabelas. Otras innovaciones navales permiten a los portugueses bajar cada vez más al sur para intentar llegar a las Indias rodeando África por mar. En este momento histórico, ideal para la exploración, Colón consigue financiamiento de la Corona de España, un viaje que debía llegar al país del sol naciente partiendo hacia el poniente. En resumen, su idea es partir hacia el oeste y cruzar el inmenso océano que separa Europa de la tan codiciada Asia. Lo curioso es que hicieron falta años de negociaciones para convencer a Fernando e Isabel de España de financiar este viaje de alto riesgo. Y Colón estuvo a punto de conseguir que su proyecto fuera financiado por el rey de Francia, Carlos VIII. Es fácil pensar que la historia del mundo habría sido muy distinta en ese caso. Aún más sorprendente es que el financiamiento de la primera expedición de Cristóbal Colón probablemente se debió a un error de cálculo. Porque para estimar el tamaño de la inmensidad del océano que separa Europa de Japón y por lo tanto la duración de la expedición y su viabilidad, Colón se apoya en las observaciones del astrónomo Al-Farghani, sabio árabe del siglo IX cuyos cálculos subestiman un poco la circunferencia de la Tierra. Y a ese pequeño error inicial, Colón le va a añadir uno enorme. Al confundir las distancias dadas en millas árabes con las dadas en millas romanas, va a reducir aún más el tamaño del mundo en más de un tercio. Y es este error el que va a hacer que su proyecto de llegar al actual Japón cruzando el océano sea creíble en papel, y terminar de convencer a la Corona de España de aceptar financiar un proyecto comparable en términos de costos y peligrosidad a un vuelo espacial de hoy en día. Cuando la expedición de Colón zarpa desde el archipiélago de las Canarias, la tripulación, según sus cálculos, debería llegar a Cipangú después de recorrer unos 4.500 kilómetros hacia el oeste. En realidad, los separan 12.500 kilómetros en línea recta del archipiélago japonés. Ningún barco de esa época podría hacer ese viaje sin escalas.
Así que los miembros de esa expedición probablemente habrían muerto todos de hambre, perdidos en medio de un inmenso océano, si el continente americano no hubiera existido. Pero el caso es que ese continente está ahí, ¿no? En 1492, tras 36 días de viaje y casi sin víveres, la expedición llega a una isla del Caribe que llaman San Salvador. Están convencidos de estar cerca del archipiélago japonés y de los tesoros de China. Durante las 4 expediciones siguientes y hasta su muerte, Colón estuvo convencido de haber puesto los pies en Asia y de casi evitar las rutas comerciales de Venecia y el Imperio Otomano para acceder a ellas. La primera expedición de Colón, que solo contaba con 3 barcos y 90 hombres, solo tocó superficialmente unas islas de este continente nuevo. Fue solo un pequeño empujón, en comparación con el cambio que estaba por venir en el mundo. Un cambio que realmente solo comienza con la segunda expedición, que mucho más ambiciosa en cuanto a personal, fue pensada para establecerse a bordo de los 17 barcos que la componían. Había cerca de 1.500 personas, de las cuales un tercio eran soldados, una cuarta parte artesanos, comerciantes, agricultores, herreros y carpinteros, y una quinta parte colonos, así como decenas de sacerdotes que serán los primeros en sembrar las semillas de la religión católica en América Latina. 5 siglos después, ahí se cuentan cerca de 500 millones de fieles. Nadie lo sabe, pero ¿qué transformará más profundamente a las Américas dentro de esta expedición? No son las armas, las ideas ni los 1.500 humanos que vinieron a este nuevo mundo. Solo los 100 caballos, 3 o 4 vacas y unas 30 cerdos, ovejas y cabras, igual que las cientos de gallinas en las bodegas, y que albergan una cantidad de enfermedades de las que los europeos ya son portadores y a las que son inmunes. Enfermedades que se van a propagar como pólvora mucho más rápido que los españoles por todo el continente, y van a poner de rodillas a las grandes civilizaciones americanas de la época, incluso antes de que los europeos las conozcan. De repente, virus como la viruela, el sarampión, la gripe, la hepatitis, la neumonía o bacterias como la tuberculosis, la difteria, el cólera, el tifus o la escarlatina empiezan a circular, provocando el mayor choque epidémico de la humanidad y quizás de la vida en la Tierra. En pocas décadas, al ritmo de las expediciones por la costa americana, los pueblos indígenas de América se enfrentan a varios milenios de oleadas epidémicas euroasiáticas. Oleadas arrasarán de norte a sur las Américas y matarán entre 75 y 90% de los habitantes, la mayoría sin haber visto nunca a un europeo. En comparación, los grandes episodios de peste en Europa solo diezmaron al 50% de la población. Y esta masacre es casi unilateral, porque la única enfermedad que viajó de América a Eurasia fue una de transmisión sexual. La sífilis provocó la primera epidemia en el Viejo Mundo desde 1495, pero nada comparable en términos de pérdidas con el cataclismo causado en América. Entonces, ¿cómo explicar que los patógenos que pasaron del Viejo Mundo al Nuevo hayan sido tan numerosos y virulentos? Bueno, la razón se debe principalmente a que, a diferencia de las culturas de Asia y Europa, las de América rara vez vivían en compañía de animales. Si dejamos de lado a los pavos, el perro negro de México y las llamas en los Andes, los sapiens de América no tenían animales domésticos, mientras que, al otro lado del Atlántico, las poblaciones humanas vivían con los que habían domesticado. Durante milenios, muchos edificios incluso estaban dedicados a ellos, desde el establo hasta el gallinero y la caballeriza. Las puertas de los castillos eran lo bastante grandes para que un hombre a caballo pasara, pero no fue así. En las Américas, esta proximidad provocó crisis sanitarias crónicas a lo largo de toda la historia del continente euroasiático y un estado de salud muy deteriorado entre los europeos. Muchos testimonios de los primeros viajeros transatlánticos muestran su admiración por hombres y mujeres de gran salud, belleza y limpieza notables. No se equivoquen, aunque la domesticación de animales era rara, América estaba lejos de ser salvaje. 30 años tras la expedición de Colón, Hernán Cortés llega a México y descubre la impresionante Tenochtitlán, hoy Ciudad de México.
descubre una ciudad que cuenta con entre 200.000 y 300.000 almas. En esa época era una de las ciudades más grandes del mundo, aunque tenía la mitad del tamaño de Pekín, el corazón del imperio chino, ya superpoblado. En la época de Cortés, en Europa, solo París y Constantinopla podían rivalizar en términos de población. Sevilla, sede de la corona española en ese tiempo, era 4 veces más pequeña que la capital azteca. Además de su tamaño, Tenochtitlán era una maravilla de la ingeniería. Situada en medio del lago Texcoco, esta ciudad impresionante, construida sobre islas artificiales y recorrida por miles de pequeñas embarcaciones, debía su subsistencia a una agricultura intensiva, igualmente espectacular, realizada en jardines flotantes llamados chinampas. Y luego, en esta ciudad cuya limpieza y complejidad asombraron a los ejércitos de Cortés, antes de que comenzaran a destruirla meticulosamente. Los animales domésticos estaban casi ausentes, lo que contrastaba fuertemente con las ciudades europeas, llenas de caballos, cerdos, gallinas, patos y sus excrementos. Fue en la primera mitad del siglo XVI cuando, al adentrarse en el interior de México, los europeos descubrieron en cantidad frutas, verduras y cereales que les eran desconocidos, y que fueron domesticados por civilizaciones que llevaron a cabo su propia revolución neolítica y desarrollaron su propia agricultura. Y al hacerlo, harán que estas plantas, también nuevas para ellos, viajen por todo el mundo y transformen la agricultura mundial. Para resumir esta historia, tomemos como ejemplo un platillo que nos recuerda las tierras de vaqueros de Arizona o Texas, y que tiene sus orígenes lejanos en México, el chili con carne. Un nombre que, por sí solo, ya dice algo sobre el gran intercambio colombiano, porque carne viene del español y significa carne, y chili en náhuatl, la lengua hablada por los aztecas, significa chile. Pero lo más interesante no está ahí, porque seas más chili, versión original que en el siglo XIX básicamente no era más que un guiso de chile y carne cocida a fuego lento, acompañado de especias, o que le agregues arroz, frijoles rojos y jitomates, incluso maíz o pimiento como suele hacerse hoy en día. Lo que hay que recordar es que la receta de un chili no es ni texana ni mexicana, porque en él hay una parte del patrimonio de la humanidad. El arroz que se le puede poner fue domesticado originalmente en el valle del Yangtze-Chuan, en China, hace unos 8.000 a 10.000 años. El ajo añadido proviene de Asia Central y se cultiva en la cuenca mediterránea desde hace más de 5.000 años. Al igual que las aceitunas, el aceite que nos permite freírlo, la carne de res que se le agrega, y que en realidad es más probable que sea una vaca lechera retirada que un toro castrado, desciende directamente de los uros domesticados en el cercano oriente hace 10.000 años. Las especias llamadas mexicanas, que es común agregarle, en realidad vienen del otro lado del mundo. Ahí se encuentra comino originario del cercano oriente, orégano que apareció en Europa, y semillas de cilantro molidas, que originalmente crecían silvestres en varias zonas del Medio Oriente y sur de Europa. Los frijoles rojos, tomates y chiles provienen de plantas que hace 5 siglos solo crecían en América, no en el Viejo Mundo. Antes del gran intercambio colombiano, nadie en Europa, India, África o China había probado jamás un solo chile. De hecho, antes de la llegada de los europeos a América, no había vaqueros, ni vacas, ni caballos de este lado del océano. La imagen de indígenas norteamericanos como nómadas a caballo es resultado directo del intercambio colombiano, una reacción de los amerindios al cambio que se establecerá un poco más tarde, en los siglos XVIII y XIX. En resumen, la mayoría de los platillos emblemáticos de una región del mundo, que a menudo se consideran tradiciones culinarias ancestrales, en realidad son novedades. Platillos que nunca habrían existido sin este choque biológico entre el viejo y el nuevo mundo. Para mostrar cómo el gran intercambio colombiano cambió las prácticas culinarias del mundo. De hecho, prácticamente cualquier platillo popular puede servir como ejemplo. Aquí tienen todos los ingredientes necesarios para preparar una ratatouille, un platillo típico del sur de Francia. Ahora, separemos lo necesario para esta receta que estaba en el viejo mundo de lo que crecía en América. Y ahí, creo que ven el problema. También funciona muy bien con una pizza hawaiana, un platillo italiano popularizado en Nueva York y que necesita tomate originario de México y piña.
una fruta que originalmente solo crecía en Sudamérica y el Caribe y que más tarde se cultivó en masa en muchas regiones tropicales, incluida la isla de Hawái. Si tomas una mazorca de maíz y eres principiante en botánica como yo, quizás solo veas la promesa de un platillo delicioso. Para un investigador en agronomía sigue siendo un misterio, ya que aún es difícil entender cómo las grandes civilizaciones de México, mediante la selección, cruzaron teosintes, una maleza gigante, transformando sus semillas originales hasta llegar a esto. Más allá de las antiguas prácticas agrícolas del Nuevo Mundo, los arqueólogos también han descubierto recientemente los restos, grandes obras humanas, junto a las cuales los conquistadores pasaron completamente desapercibidos. La Amazonia fue considerada por mucho tiempo una tierra virgen y salvaje, pero a pesar de su gran biodiversidad, estaba habitada por humanos. En las tierras de estas regiones, en las últimas décadas, se han encontrado carbón, cerámica y restos de peces en grandes cantidades. Todos son de entre el año 800 y 500 después de Cristo, y que fueron acumulados intencionalmente para transformar el suelo pobre y ácido de la cuenca fluvial del Amazonas en una tierra extremadamente fértil, la famosa Terra Preta. Estos rastros de actividad, llamados antrosuelos, son difíciles de cartografiar en la selva ecuatorial más grande del planeta. Entre 0.1 y 1% de la superficie del Amazonas es este antrosuelo muy fértil. Estos hallazgos arqueológicos han modificado la estimación tradicional de la población amazónica precolombina, antes calculada en 1 a 2 millones de personas, para situarla entre 6 y 12 millones. Los investigadores también identificaron una mayor densidad de árboles frutales cerca de los principales sitios arqueológicos gracias a imágenes satelitales. Ahora intentan identificar zonas de la selva especialmente ricas en árboles frutales para localizar nuevos sitios arqueológicos. En esa época, la Amazonia era tierra agrícola y un gran huerto. Y fue en una de esas regiones que durante mucho tiempo quedaron olvidadas y retomadas por la selva al norte de la actual Bolivia, donde fue domesticada por primera vez. La emblemática yuca, que transformó la agricultura y la gastronomía en los trópicos, y especialmente en África. Y lo más loco de todo esto es que el colapso de las poblaciones amerindias no solo transformó los paisajes, al grado de que regiones cultivadas hasta donde alcanzaba la vista por la mano del hombre, en unas cuantas décadas, fueron retomadas por selvas densas. También, probablemente e indirectamente, alteró los equilibrios del clima. Déjenme explicarles, es fascinante. Cuando los europeos llegan a las costas americanas, muchos grandes centros de población sedentaria prosperan tanto en la costa como en el interior del continente. La Confederación Iroquesa en el noreste, así como los Cherokees, Creek y Apalaches, o los pueblos de la civilización mississippiana que en el siglo XVII se unirán como Chactas, en el este de lo que será Estados Unidos. Cada año, los amerindios encendían voluntariamente grandes fuegos estacionales para controlar el crecimiento de los árboles y despejar las zonas de pastoreo para los grandes herbívoros de estas regiones, como los ciervos y los bisontes. Al provocar el colapso de las poblaciones nativas de América, los patógenos europeos pusieron fin indirectamente a este control de vastos territorios mediante el uso del fuego. Sin embargo, estos grandes incendios liberaban considerables cantidades de dióxido de carbono, 2 a la atmósfera en pocas décadas. Después del choque epidémico, el bosque recupera terreno y se cierra en todo el este de Norteamérica, capturando al mismo tiempo una gran cantidad de dióxido de carbono. 2. En un siglo, entre Canadá y Florida, cambia una superficie equivalente a la de Francia, de paisajes tipo pradera a bosque denso, y eso va a tener consecuencias sorprendentes. De hecho, se piensa que el rebrote de este inmenso bosque podría haber contribuido a desencadenar lo que los climatólogos llaman la pequeña edad de hielo, un episodio climático muy largo que duró casi 3 siglos, y se caracteriza en el hemisferio norte por inviernos duros, veranos suaves y cosechas desastrosas, responsables de muchas hambrunas y de manera indirecta de climas políticos extremadamente turbulentos.
La caída de la dinastía Ming, la independencia de Estados Unidos o incluso la Revolución Francesa fueron en parte alimentadas por el hambre, provocada, entre otras cosas, por la caída de las temperaturas y la alteración de las precipitaciones, consecuentes a la desaparición de los nativos americanos, cuyo número en todo el continente disminuyó en menos de 2 siglos, de 60 millones en el momento de la llegada de los primeros europeos a menos de 4 millones a finales del siglo XVI. Por supuesto, intervienen varios otros factores que permiten explicar la caída de temperaturas particularmente marcada que se presenta en el Atlántico Norte desde 1550 hasta finales del siglo XIX. Entre ellas, una disminución de la intensidad de nuestra estrella en la superficie durante este periodo, así como erupciones volcánicas particularmente violentas, que con sus cenizas devolvieron al espacio parte de la radiación solar. Imaginen que la erupción del volcán Tambora en 1816 causó más de 100.000 muertes en islas cercanas y provocó un año sin verano, lo que causó el colapso de las cosechas en China, América y Europa, donde las hambrunas resultantes también causaron cerca de 100.000 muertes. Sin embargo, estos fenómenos, como manchas solares y volcanes, no explican por sí solos la duración de la pequeña edad de hielo. Por eso, algunos investigadores suponen que una tercera fuerza podría haber estado en acción, la regeneración masiva de árboles en América del Norte, que, al secuestrar rápidamente grandes cantidades de dióxido de carbono, habría contribuido a acentuar el enfriamiento del clima. Esta hipótesis sigue en debate, pero debo decir que me gusta la idea de que los microbios hayan contribuido indirectamente a hacer que las temperaturas bajaran y a acentuarlo localmente. Hambrunas que impulsaron revoluciones, como la fundación de Estados Unidos o la caída de la monarquía francesa en 1789. Sea o no el caso, eso es lo que a fines del siglo XVIII salva a las clases populares de Europa. De la hambruna no son tanto las revoluciones como las papas. Si lo piensas bien, ¿no son ellas las verdaderas joyas del intercambio colombiano? Porque este tallo subterráneo modificado, al que llamamos tubérculo y que nos llegó de los Andes, sacó al norte de Europa de la hambruna. La alimentó a bajo costo y le permitió liberar mano de obra y recursos para llevar a cabo sus proyectos coloniales. Y la industrialización durante el siglo XIX. Es por todas estas razones que muchos historiadores consideran a la papa como el tesoro más importante traído de América. Cabe decir que las pocas variedades que arraigaron en las culturas del viejo continente lo transformaron todo. Las papas son 4 veces más productivas que los cereales por hectárea y pueden crecer en suelos relativamente pobres. Además, casi no les afectan el clima, las heladas, el granizo o las tormentas. De hecho, si seguimos cultivando cereales, es principalmente por su facilidad de transporte y almacenamiento, y también porque no podríamos vivir sin pan. Y como bien dicen los irlandeses, es mejor no poner todas tus papas en la misma canasta. En la primera mitad del siglo XIX, Irlanda adoptó la papa como complemento de la leche y la cerveza. Esta dieta satisfacía casi todas sus necesidades. Para casi el 40% de la población, la papa era incluso el único alimento sólido que consumían. En 1925, 3 investigadores demostraron la eficacia de esta dieta. Durante 161 días no comieron nada más que papas con leche y cerveza. No hubo deficiencias, ni pérdida, ni aumento de peso, y tampoco, cito textualmente, un deseo imperioso de cambiar de comida. La papa es vida y también es muerte, porque el gran intercambio colombiano es un proceso sin fin. En 1845, el mildiu, un hongo microscópico proveniente de América del Norte, apareció en Irlanda y devastó en apenas unas semanas el 50% de las cosechas. Al año siguiente, el mildiu arrasa todo. El intercambio colombiano benefició mucho a Europa. De repente, vuelve a empezar. Irlanda perderá una cuarta parte de su población en pocos años, 1 millón morirá de hambre, y cerca de 2 millones más se verán obligados a huir del país y migrar hacia Estados Unidos, Canadá y Australia. Y ahora los irlandeses también se han convertido en una pieza del gran intercambio colombiano, de estas oleadas de desplazamiento de plantas, enfermedades y personas. Hoy en día se estima que 70 millones de personas en el mundo tienen orígenes irlandeses.
La población total de la isla, sumando norte y sur, es de 6.3 millones de personas, muy por debajo de los 8 millones que vivían en la isla antes del mildiu. En el mundo, y especialmente en Europa, la papa también está en el centro de la transformación de la agricultura de subsistencia en agricultura industrial, utilizando masivamente fertilizantes y pesticidas. El primer fertilizante exportado, vendido y utilizado industrialmente fue el guano. En el siglo XIX, comienza la explotación industrial de montañas de excrementos de aves marinas en islas de las costas sudamericanas, y que eran utilizadas por los incas para fertilizar sus campos de papas. Antes de la llegada del hombre blanco, entre 1840 y 1880 Perú exportó 12 millones de toneladas de este oro blanco extraído en condiciones inhumanas, hasta agotar los yacimientos, que enriquecerán al país al darle el 80% de sus ingresos y permitir que las tierras agrícolas en Europa y América del Norte den un salto en productividad, haciéndonos desde entonces dependientes de los fertilizantes nitrogenados. A fines del siglo XIX, para enfrentar otra plaga llegada de América, la bestia de Colorado o escarabajo de la papa, Europa del Norte y Estados Unidos, traumatizados por el mildiu, rocían en masa pesticidas a base de arsénico sobre los campos de tubérculos. Habrá que esperar hasta los años 60 y la llegada del diclorodifeniltricloroetano para que se reconozca el peligro de esta sustancia para los suelos y los humanos. En China es el camote y el maíz los que se volverán estrellas y sacarán a los campesinos de la hambruna durante la pequeña edad de hielo, transformando duraderamente al país. Menos de un siglo después de las primeras expediciones de colonos, entre 1580 y 1590, los arrozales del Valle de Fujian, la región del este de China que está frente a Taiwán, se ven afectados por fuertes precipitaciones. Y las hambrunas se suceden hasta que se da la orden de plantar en masa camote. En un siglo, la población china crece de 70 a 130 millones y la conquista de los territorios áridos y montañosos del oeste del Imperio del Medio por la etnia Han se facilita gracias a las plantaciones de camote, papa y maíz, que son plantas capaces de crecer en los suelos pobres de estas regiones, con rendimientos impresionantes. De ahí a pensar que, sin ellas, China y su etnia dominante Han no se habrían convertido en el gigante geográfico que conocemos hoy en día. Solo hay un pequeño paso adelante. Actualmente, China produce el 75% del camote mundial y es el segundo mayor productor de maíz después de Estados Unidos. Luego de hablar sobre la influencia de las plantas americanas en China y Europa, debo hablarles de los efectos considerables que el gran intercambio colombiano tuvo en el continente africano. Tras las primeras expediciones de colonos, Europa requiere mano de obra para explotar las riquezas del Nuevo Mundo. Sin embargo, las poblaciones amerindias son diezmadas por enfermedades y explotación coloniales. En cuanto a los europeos, mueren trabajando bajo el calor húmedo de los trópicos o infectados por la malaria. Para paliar esta crisis de mano de obra, los primeros colonos de América, portugueses, españoles, luego franceses e ingleses, se volcarán hacia los ricos y poderosos reinos que han encontrado, en las costas de África Occidental. Y el comercio, o más bien el crimen que van a imaginar juntos, se va a transformar para toda África en una maldición. La trata de personas organizada por europeos, con la ayuda de grandes reinos de África Occidental, como el reino de Dahomey en la actual Benín o el del Congo en la actual Angola, van a despoblar progresivamente el África subsahariana y a arraigar conflictos étnicos cuyas heridas persisten hasta hoy. Piensen que se estima que por cada africano que fue reducido a la esclavitud en América después de haber sido arrancado por la fuerza de sus tierras, hay otros 2 que murieron en el mar o en los conflictos armados relacionados con su captura. De hecho, durante mucho tiempo, los africanos fueron más numerosos que los europeos en suelo americano, principalmente en Brasil y el Caribe. Entre 12 y 20 millones de africanos fueron deportados durante 400 años de esclavitud. Solo entre 10 y 20% de los que llegaron a Brasil y el Caribe escaparon de las plantaciones. Se convertirán en cimarrones, en fugitivos.
Su historia clandestina y contacto con pueblos amerindios estuvo mucho tiempo fuera de los libros de historia. La arqueología busca actualmente rastros de estos hechos que no se registraron por escrito. Otros permanecieron en las plantaciones hasta organizar revueltas, como la que llevó a la independencia de Haití o de Saint-Domingue. Todos esos africanos que fueron desarraigados sin más consideración que la que se tiene por las plantas, están en el corazón de la historia del gran intercambio colombino, en el corazón de la historia de las Américas, en el corazón de la historia de las grandes luchas modernas. En este continente que por circunstancias se volvió suyo, estos deportados y sus descendientes crearán un nuevo mundo mestizo e inventarán músicas y danzas, platillos que hoy en día están clasificados como patrimonio inmaterial de la humanidad y que, de norte a sur, moldean las culturas americanas contemporáneas. Platillos como el jambalaya de Luisiana o la feijoada de Brasil tienen raíces africanas y pueden combinarse. Mi chili con carne como símbolo comestible del gran intercambio colombiano. Piénsalo la próxima vez que cocines. La historia del mundo está ahí, acurrucada en tu plato. A inicios del siglo XXI, la globalización transforma nuestras recetas, culturas y ecosistemas, con el papel principal en esta rápida y sin fin recombinación de hombres, mujeres, barcos, plantas y animales, y a veces virus y bacterias que no han dicho su última palabra.